Capítulo 5. Megumi se encontraba en el claro del bosque, observando a uno de sus conejos Shikigami reposar en la palma de su mano. La pequeña criatura lo miraba con ojos brillantes y curiosos, mientras inclinaba la cabeza a un lado, como si intentara comprender el estado emocional de su invocador. Megumi, sin embargo, estaba enfocado en otra cosa. Últimamente, había notado un cambio en la conexión que compartía con sus Shikigami. Antes, los únicos Shikigami con los que se relacionaba directamente eran sus perros de jade, pero ahora sentía que podía comunicarse de manera más estrecha con el resto de sus invocaciones. Era más profundo, más directo, como si pudieran entenderse más allá de las simples órdenes. Curioso por este desarrollo, Megumi decidió probar algo. ¿Tú, puedes entenderme?, pensó, vacilante. No esperaba realmente una respuesta, pero para su sorpresa, la criatura en su mano asintió levemente con su diminuta cabeza. Este pequeño gesto hizo que Fushiguro tuviera una idea. Decidió poner a prueba esta nueva habilidad. Colocó al conejo en el suelo y le indicó que se dirigiera hacia un arbusto cercano. El pequeño Shikigami obedeció al instante, moviéndose rápidamente entre la maleza. Megumi, con los ojos cerrados y concentrado en la conexión, se preparó para la siguiente parte del experimento. ¿Qué ves?, preguntó en su mente, intentando proyectar sus pensamientos a través del vínculo que compartía con la criatura. Durante un momento, solo hubo silencio, pero luego, como una suave ráfaga de información, la respuesta llegó a su mente. No eran exactamente palabras, sino una serie de imágenes, sensaciones y pensamientos que Fushiguro fue capaz de descifrar con facilidad. Vio rocas, árboles altos, y un monstruo globo que flotaba cerca, todo como si estuviera ahí en persona. Este flujo de información no era común en sus interacciones anteriores con sus Shikigami. Antes, ellos simplemente obedecían órdenes, pero ahora, podían comunicarse. Era como tener ojos en cualquier lugar que él eligiera, pequeñas cámaras de seguridad vivientes que le reportaban lo que ocurría en tiempo real. Una leve sonrisa cruzó su rostro al entender el alcance de esta nueva habilidad. Con una sensación de control y satisfacción, Megumi se levantó, sacando su arma maldita desde las sombras. Vamos a encargarnos de ese monstruo globo, pensó, listo para probar las ventajas de esta mejora en el campo de batalla. Presente, tú. El rey gritó, mirando con una cólera sin precedentes al Fushiguro, que no se quedaba para nada atrás, enviando su propia mirada enojada al hombre. Sin embargo, Megumi no dijo ni una sola palabra, algo que solo enfureció al monarca. Soldados, aprisionen a ese demonio y llévenlo al calabozo, gritó el rey de Melromark, con una ira incontenible, cosa que sorprendió incluso al propio Fushiguro. Así que demonio, ¿eh? No me esperaba un título como ese, pensó Megumi, su enojo siendo contenido para evitar tomar una decisión estúpida. Sabía que perder el control solo empeoraría las cosas. La situación se complicó más cuando docenas de guardias lo rodearon, todos ellos apuntándolo con sus espadas desenvainadas, evitando que se moviera. Un momento después, quien parecía ser el de mayor rango dio un paso al frente, acercándose al hechicero con una mirada fría. Ríndete, héroe del escudo. No tienes ninguna oportunidad de escapar, dijo el oficial con voz autoritaria. Megumi mantuvo su postura defensiva, sin bajar la guardia. Sin querer esperar, el guardia dio un paso, no obstante, su pie pareció pisar un agujero sin fondo en el suelo, provocando que perdiera el equilibrio y comenzara a caer. Para mala suerte del soldado, la espada que tenía en sus manos, debido a la pérdida de equilibrio, se movió directamente hacia su cara. Antes de que fuera empalado por su propia arma, Fushiguro, en un rápido movimiento, pateó la cabeza del soldado como si de una pelota de fútbol se tratara, salvándole la vida en el último segundo, pero dejándolo inconsciente de paso. Lo que acababa de pasar dejó perplejos a todos, preguntándose qué había sucedido exactamente. Básicamente, Fushiguro había creado un pequeño pozo de oscuridad en el suelo justo en el lugar que el guardia iba a pisar, y con eso provocó la caída del soldado. Escudo, ¿qué demonios haces? Mirando al rey con molestia, Megumi respondió. ¿Podrías al menos tener la decencia de explicar qué es lo que está pasando? Con una mirada enloquecida, el rey apretó los reposabrazos de su trono. Desgraciado. ¿En serio vas a olvidar lo que hiciste, así como así? Megumi entrecerró los ojos hacia el rey, tratando de entender a qué se refería. Sin embargo, sus palabras fueron cortadas debido a la intervención de alguien más.
Sabía que eras un tipo extraño, pero secuestrar y abusar de las mujeres es algo que nunca imaginé que harías, maldito malnacido. Dijo una voz cargada de ira. Megumi giró la cabeza en dirección de la voz y se topó con la expresión enojada del héroe de la lanza, quien lo fulminaba con la mirada. Apretando los dientes, Fushiguro recordó las palabras del guardia que lo interceptó en aquella taberna. Pero decidió seguir hablando. Tal vez su imagen se haya ido a la mierda, pero si hacía bien las cosas en este momento, quizás y solo quizás, esta situación se podría inclinar a su favor. ¿De qué estás hablando?, respondió Megumi, su tono frío y controlado. No he hecho nada de eso. Mientes. Gritó el héroe de la lanza. Todos aquí saben lo que hiciste. Tienes que pagar por tus crímenes. Megumi sintió una oleada de frustración. Las acusaciones lo estaban volviendo loco, más la irracionalidad del rey y el héroe de la lanza solo empeoraban las cosas. Sin embargo, antes de que pudiera responder, otras dos personas se adelantaron a hablar. ¿Qué clase de maldito degenerado tienes que ser para hacer algo tan horrible?, dijo el héroe del arco, mirándolo con repulsión. Parece que quiso aprovechar su estatus como héroe para intentar salirse con la suya. ¡Qué asco!, agregó el héroe de la espada, su desagrado goteando de su voz. Megumi tomó un profundo aliento, tratando de mantener la calma a pesar de la tormenta de acusaciones y la hostilidad que lo rodeaba. Y, bajo estas circunstancias, analizó sus opciones. Una rápida reflexión le hizo englobar todo el asunto en tres posibles escenarios. La primera era aceptar la culpa de esta incriminación, dejar que lo llevaran al calabozo o que lo despreciaran por la calle y no hacer nada al respecto, dejando que los idiotas hicieran lo que les plazca mientras él se enfocaba en sus propios asuntos. Su segunda opción era mandarlo todo a la mierda, hacer el ritual de exorcismo para Mahoraga aquí mismo, aprovechar la situación y poder finalmente purificar al último Shikigami que le hacía falta. Negó mentalmente, tal vez exageró un poco ya que no hacía falta llegar a tales extremos, pero el punto era que podría darles una paliza a todos aquí e irse por la puerta principal, dejando claro que nadie debía meterse con él. Por último, como alternativa final, era discutir y abogar por sí mismo, tratar de dejar claro que todo esto no era más que un teatro para despreciarlo. Además, pensando un poco más a futuro, se dio cuenta de que quizás podría obtener respuestas a alguna de sus dudas. Al final, se decidió. Trataría de ser razonable. Los presentes en la sala real esperaban ansiosos la captura del héroe del escudo, pero los guardias no se movían, lo que empezó a molestar a los nobles, héroes y especialmente al rey. ¿Ustedes qué demonios hacen ahí parados?, gritó el anciano con furia. De repente, el ambiente comenzó a llenarse de una sensación incómoda, y un sentimiento desagradable se adentró en los corazones de los presentes en la sala. Hacen lo más sensato, respondió la voz de Fushiguro en un susurro mortal, apareciendo justo detrás del rey, su espada corta de doble filo a 1 centímetro de la garganta del anciano. El silencio se hizo aún más profundo mientras todos procesaban la repentina aparición de Megumi y su clara amenaza al rey. Los guardias, nobles y héroes miraron, atónitos y horrorizados, pero sin tener el valor de moverse. El rey tragó saliva, sintiendo la fría hoja de la espada cerca de su piel. ¿Cómo te atreves?, murmuró, su voz temblorosa por la ira y el miedo. ¿Cómo me atrevo?, respondió Megumi, sus ojos entrecerrados congeniando con su seca y cortante voz. Itsuki, el héroe del arco, reaccionó más rápido que cualquiera al escuchar a Megumi. Extendió su arma legendaria lo más rápido que pudo, apuntando en dirección de Megumi. ¿Qué rayos te pasa? ¿Acaso quieres que tu condena sea peor o algo así?, dijo Itsuki, con un notable tono nervioso por la inesperada situación. Itsuki, creo que deberías ver esto, dijo Ren, el héroe de la espada, con una voz desconcertada. Dando un rápido vistazo, se dio cuenta de que, rodeado por espadas, había otro Fushiguro, diferente del Fushiguro que amenazaba la vida del rey. Cambiando su mirada entre el aparente clon y el verdadero Fushiguro, se preguntaba cómo eso era posible. Chicos, están viendo lo mismo que yo, ¿verdad? Motoyasu, el héroe de la lanza, habló, la incredulidad evidente en sus palabras. Los otros dos héroes asintieron ante la pregunta del rubio, cada uno más extrañado que el otro. ¿Qué clase de truco es este?, murmuró Itsuki, sin bajar su arco. Pero dándose cuenta de las circunstancias, nuevamente extendió su arco, apuntando hacia el Megumi que estaba por asesinar al rey. Fushiguro, aléjate del rey antes de que haga algo de lo que me arrepienta, exigió Itsuki, pero la carente voluntad en su voz hacía evidente su falta de decisión y experiencia. Megumi lo miró fijamente, sin apartar su espada del cuello del rey.
Si te atreves a soltar esa flecha, voy a matar a este imbécil, así que piensa bien lo que vas a hacer. El ambiente en la sala real se volvió aún más tenso. Todos estaban congelados en sus lugares, sin saber cómo proceder. Itsuki titubeó, su arco temblando ligeramente en sus manos. Ren y Motoyasu intercambiaron miradas, sabiendo que debían actuar, pero como se suponía que debían hacerlo en una situación así. Peor aún, las consecuencias que habría si hacían algo mal. Megumi, después de soltar su amenaza, se sentía molesto, su mente corriendo a toda velocidad para encontrar una manera de salir de esta maldita situación. Ser razonable no es lo mismo que dejarse intimidar. ¡Qué porquería! Sé que esta situación no hace más que agravar lo que piensan que hice, pero necesito hacer las cosas con cuidado a partir de ahora. En el mejor de los casos, puede que incluso salga de aquí sabiendo la manera de volver a casa. Pensó Fushiguro, entrecerrando los ojos en leve frustración. Pero ¿cómo fue que esto empezó en primer lugar? Es fácil asumir que Main fue la responsable, pero si ese fuera el caso, ella estaría aquí, empeorando la situación y acusándome falsamente. Pero no la he visto por ningún lado desde que llegué, ¿o aún sigue cansada? Como sea, me pregunto si el rey fue quien armó todo esto. Aunque por la cantidad de gente, es seguro suponer que es el principal responsable. ¿Pero para qué? Sé que es su hija y todo eso, pero me sigue pareciendo innecesariamente exagerado. O quizá, este tipo obligó a Main a tenderme una trampa. Megumi apretó los dientes en enojo, su cabeza haciendo todo lo posible para juntar fragmentos de información. No, Main también tiene mucho que ver aquí. Desde que mostró ser una mentirosa patológica. Así que es seguro que no tuvo problema para participar en este complot. O si ella era la única involucrada en primer lugar. Maldita sea, el rey podría perfectamente ser ajeno a lo que sea que estaba planeando Main, y esto solo es parte de lo que quería que ocurriera. Mierda, necesito hacer algo antes de que todo empeore. Miró rápidamente a los héroes, tal vez, si los ponía de su lado, podría hacer que las cosas se inclinaran a su favor. Después de todo, ellos eran venerados en este país. Son conscientes de que ellas son aventureras, ¿verdad? Confundidos, los tres héroes se preguntaban qué diablos tenía eso que ver. ¿Y qué tiene eso de relevante ahora? Preguntó Ren con una voz seria, pero Fushiguro pudo percibir un ligero rastro de nerviosismo y molestia en sus palabras. Claramente no querían oír nada de él, incluso si podía matar al rey aquí mismo. Oye, ¿qué quieres decir con ellas? ¿Acaso abusaste de más mujeres? Esta vez fue Motoyasu quien habló, su voz resonando como un grito furioso e indignado que se adentraba en las más profundas entrañas de los espectadores, que no tenían idea de qué hacer en este momento, pero estaban seguros de una sola cosa. El héroe del escudo es un ser horrible. Ignorando las miradas de desprecio y repulsión, Megumi continuó pensando, pero se percató un poco tarde de que la declaración de Motoyasu revelaba información importante. Analizando las cosas con cuidado, finalmente decidió abrir la boca. Escuchen. Dijo Megumi, dirigiéndose a los otros héroes. Sé que la imagen que ustedes tienen de mí no es la mejor, ya que ni siquiera interactuamos la última vez que estuvimos juntos. Pero ¿en serio van a decirme que esto no es sospechoso? Piensen bien las cosas, y si han prestado atención, se habrán dado cuenta de que este reino tiene cierto prejuicio hacia el héroe del escudo. Maldición, incluso el emblema de su iglesia es la combinación de todas sus armas juntas mientras excluyen al escudo. Los héroes se miraron entre sí, procesando lo que Megumi decía. Ren frunció el ceño, empezando a considerar la posibilidad de que las cosas no eran tan simples como parecían. Itsuki bajó su arco un poco más, aún dudoso pero dispuesto a escuchar. Entonces, murmuró Ren. ¿Este reino tiene algo en tu contra? Itsuki frunció un poco el ceño ante dicha posibilidad. Ahora que lo mencionas, también noté que la iglesia de los tres héroes parece dejar al héroe del escudo de lado. Siempre me pareció extraño. Motoyasu, aunque aún furioso, comenzó a dudar. Pero eso no prueba nada. Podría ser una coincidencia. Fushiguro chasqueó la lengua, frustrado. Kitamura, ¿verdad? Dime, ¿qué es más probable? Que yo, alguien que desde el principio se mostró reacio a formar cualquier clase de conexión con las personas de este mundo, abuse de una mujer cuando claramente nunca quise un acompañante, o que un reino que me ha mostrado hostilidad desde el principio trate de deshacerse de mí, inculpándome, cosa que no sería difícil ya que la religión de este mundo les ha inculcado el desprecio hacia el héroe del escudo. Los espectadores escucharon atentamente las palabras, pero realmente no las consideraron, a diferencia de los tres héroes.
Pero, por otro lado, el rey estaba enojado, lleno de odio, molesto, pero principalmente, nervioso. Lo que se suponía que debía ser una audiencia contundente y condenatoria se había transformado en un juicio que comenzaba a inclinarse a favor del héroe del escudo. El rey, observando la creciente duda entre los héroes, se tensó. Esto es absurdo. No dejaré que un criminal se escape de su castigo solo porque lanza acusaciones sin fundamento. Ante esa declaración, Megumi agarró al rey por el canoso cabello y acercó más su espada, tanto que logró cortar muy ligeramente su cuello, dejando un leve rastro de sangre. Si vuelves a abrir la boca, voy a cortarte la maldita cabeza. Sé que todo esto no es una simple coincidencia, así que será mejor que cuides tus palabras. Las reacciones en la sala fueron variadas. Algunos nobles y guardias se quedaron boquiabiertos, horrorizados por la audacia del héroe del escudo. Otros mostraron miedo e incertidumbre. Sin embargo, los otros héroes veían a Megumi con escepticismo. Esas palabras no te ayudan mucho, ¿sabes?, dijo Ren, tratando de mantener la calma y aliviar la tensión que se había formado de golpe. Megumi, sin dejar de vigilar al rey, respondió molesto. ¿Y qué esperas que haga? No puedo dejar que siga manipulando la situación para condenarme sin pruebas. Está bien, entendemos eso, dijo Itsuki, procurando no olvidar los detalles que podrían dar un giro a la situación. Pero hace un rato mencionaste que la chica de la que dicen que abusaste es una aventurera. ¿Qué querías decir con eso? Megumi los miró con seriedad. Sobre eso, primero quiero saber qué es lo que saben sobre esta situación. Motoyasu se adelantó rápidamente. Te lo dijimos hace un momento. Secuestraste y abusaste de una mujer durante 2 semanas. No quiero ni imaginar lo mal que debe estar esa chica ahora. Ante el comentario del héroe de la lanza, muchas personas comenzaron a hablar más fuerte en el interior de la sala. Así que se trata de eso, dijo Megumi, irritado. Entonces, ¿qué clase de certeza tienen de que hice eso? Y, para empezar, como dije, esa chica de la que hablan es una aventurera. ¿Por qué asumen que la secuestré? El solo hecho de hacer misiones representa un peligro para su integridad. ¿Por qué debería tomar responsabilidad por las decisiones que ella tome? Itsuki frunció el ceño, considerando las palabras de Megumi. Tiene sentido. Si ella es una aventurera, entonces debería haber asumido los riesgos de su profesión. Necesitamos más información sobre esta chica y su relación contigo. Ren, sin embargo, apuntó su espada hacia Megumi. Puede que tengas razón, pero evadiste el hecho de que te la llevaste sin previo aviso, sin informar al gremio, a cualquier otra institución, o incluso persona. Eso ya podría considerarse un crimen. ¿Cómo respondes a eso? Megumi respiró hondo, eligiendo detenidamente sus palabras. Quiero admitir algo, y es que no solo me llevé a una mujer conmigo, fueron 2. Ante dicha declaración, los espectadores explotaron en incertidumbre y algunos incluso hablaron un poco más alto de la cuenta, claramente indignados. Pero nadie se atrevió a enfrentar a Fushiguro de frente, y más aún con la vida del rey en sus manos. Tú, maldito. ¿No tienes vergüenza en admitir algo así?, exclamó el rubio, enfurecido. Itsuki, por su parte, volvió a extender su arco, apuntando nuevamente a Megumi. Me sorprende que seas capaz de admitir tan abiertamente algo así de desagradable, exclamó el héroe del arco con una expresión un poco más decidida. Al menos escuchen lo que tengo que decir. ¿Por qué creen que dije eso, así como así? Motoyasu gruñó en molestia, ya que, desde la precaria posición de Megumi, que este declarara algo era absurdo, pero alguien más se le adelantó a decir cualquier cosa. De acuerdo, pero será mejor que lo que sea que planeas decir sea convincente. Lo dicho por Ren dejó desconcertado a Motoyasu. Oye, no me digas que en serio vas a escuchar lo que ese degenerado tiene para decir, gritó Motoyasu, indignado. Ren miró seriamente al héroe de la lanza. Al principio me hubiera negado, pero con todo lo que ha dicho, hay algunas cosas que tienen sentido. Preferiría escuchar lo que tiene para decir, ya que no quiero que me manipulen y formar parte de una conspiración sin darme cuenta. Además, tampoco es que tengamos muchas opciones. Puede acabar con la vida del rey aquí mismo, y eso es bastante perjudicial para todos nosotros. Motoyasu apretó los dientes en enojo, pero sabía que el otro chico tenía razón. Bien, para empezar, parece que no tienen la información completa o que esta misma fue manipulada, continuó Megumi. ¿Pero eso no les parece extraño? ¿Por qué alguien se tomaría tantas molestias? Tanto que incluso convocaría a una multitud de personas para presenciar cómo el héroe del escudo es juzgado y despreciado. ¿Acaso no ven que hay una conexión entre quien me inculpó y el rey?
Itsuki frunció el ceño, reflexionando sobre las palabras de Megumi. Puede que tengas razón, pero ¿a qué quieres llegar? Megumi exhaló un suspiro suave. Bueno, claramente hay un nivel de complicidad aquí, porque no tiene sentido que un ciudadano común, sin ningún estatus destacado, posea la influencia para lograr que acusen a un héroe legendario de un delito sin que se realice una investigación adecuada. Y otra cosa, mencioné antes que vinieron 2 mujeres conmigo, pero todos afirman que solo abusé de una, ¿no es eso extraño? Podría explicarles la situación, pero creo que es más apropiado que su majestad haga los honores. Megumi alzó la cabeza del rey bajo su mano, quien frunció el ceño ante tal osadía, pero no podía evitar sentirse nervioso, más aún cuando la relación que tenía con la chica podía ser descubierta por los héroes. Cosa que, en esta situación, era pésimo y jugaba en su contra. Se mantuvo en silencio por un momento, dudando de si debería hablar, pero sentir cómo la espada de Fushiguro se presionaba más peligrosamente en su cuello fue motivo suficiente para abrir la boca. El rey apretó los dientes. La mujer de quien abusaste es mi hija. Contrario a lo que Fushiguro creyó que pasaría, la sala se quedó en silencio, inquietándolo un poco, ya que los únicos que se veían sorprendidos por la revelación eran los héroes. Ellos intercambiaron miradas, cada uno procesando la información de diferentes maneras. Entonces, dijo Ren con una voz medida, ¿esta acusación proviene directamente de la familia real? Eso cambia las cosas. Motoyasu, aunque todavía enojado, se veía un poco más confundido. Pero si es su hija, ¿por qué no se hizo una investigación más rigurosa? Megumi aprovechó la confusión para seguir. Bueno, es precisamente esa falta de investigación lo que me hace sospechar. Si realmente creyeran que soy culpable, ¿por qué no asegurarse de que todas las pruebas estuvieran en mi contra? Esto parece más un intento desesperado de incriminarme rápidamente antes de que alguien pueda cuestionar la historia. El rey habló antes de que alguno de los otros héroes pudiera responder. Eres el héroe del escudo, y no eres más que un bastardo legendario. En toda la historia siempre lo has sido. No valía la pena gastar recursos en algo así y poner a pasar desdichas a una posible víctima solo para ver si eras culpable. Siseó el anciano, con ira y odio reprimidos en su voz. Las palabras del rey hicieron que todos los héroes sin excepción entrecerraran los ojos con escepticismo. Megumi volvió a tirar del pelo del anciano, que gruñó de incomodidad, pero fue rápidamente callado por la mirada gélida en el rostro de Fushiguro. Sé que este reino es un matriarcado, por lo tanto, ¿estás diciendo que la palabra sin fundamento de una mujer es suficiente para condenar a un héroe? ¿En serio el estatus de género es tan importante aquí? ¿O es solo porque es tu hija y debido a eso te involucraste en esta conspiración? ¿O solo admites ser un rey incompetente, incapaz de juzgar sin prejuicios, haciéndote indigno de tu posición y poder debido a tu voluntaria ignorancia? El silencio se hizo palpable en la sala mientras las palabras de Megumi resonaban. Pero el rey, por otro lado, abrió un poco los ojos, sabiendo que había subestimado al héroe del escudo. Sin embargo, para su sorpresa y alivio, Fushiguro alejó la espada de su cuello, y quien estaba detrás se derritió en un líquido oscuro. Justo después, todos dirigieron la mirada hacia el Megumi que estaba en el centro de la sala, que estaba mirando todo con una expresión fría y molesta. Los guardias que lo rodeaban habían dejado de apuntarlo con sus espadas desde hace un rato para prestar atención al espectáculo que se creó sin querer. Pero al ver que el chico se giraba, volvieron a prestar atención e intentaron intimidarlo de vuelta, pero Fushiguro hizo una posición de manos. Seitei Shirasu. Pozo sin fondo. Pensó Megumi, a la vez que un montón de sapos con alas emergían de las sombras, sorprendiendo a todos. Esos mismos sapos lanzaron sus lenguas y atraparon a los guardias que rodeaban a Fushiguro, y los lanzaron lejos con una fuerza sorprendente. Es un poco difícil contenerme después de un tiempo, pero serían demasiado grandes si solo dejara fluir mi energía sin control. Pensó, para continuar con su caminata hacia la salida, los sapos deshaciéndose en el camino, pero fue llamado por una voz. Fushiguro. Deteniéndose, el antes llamado se dio la vuelta, su mirada molesta topándose con los ojos serios del héroe de la espada, quien apuntaba su arma hacia él. ¿Qué sucede? Preguntó con desdén. Tengo curiosidad de cómo fue que obtuviste esas habilidades, pero podré preguntarte luego. Ahora lo que importa es, ¿qué pruebas tienes de que no abusaste de la hija del rey? Todo lo que dijiste antes me puso a pensar un poco, pero me preocupas más tú. En todo el tiempo que estuvimos aquí, esta es nuestra primera conversación. Debido a eso, no te conocemos, no sabemos qué clase de persona eras en tu mundo, así que mi duda es, ¿no estás tratando de usarnos y convencernos para luego traicionarnos?
Fusiguro entrecerró los ojos, fastidiado, pero muy en el fondo era capaz de simpatizar con las razones de Ren. ¿Quién confiaría en un tipo que lo más destacable que tiene es una acusación de abuso? Ciertamente no mucha gente. Este sería un buen momento para tener a Ozzy de mi lado, ya que podría testificar, pero en ese caso tendría que controlar lo que dice, no puedo permitir ningún desliz que arruine lo que logré conseguir ahora. Con un ligero suspiro, Megumi se dio la vuelta, pero no se movió de su lugar. ¿A qué viene lo último? Eso no tiene nada que ver con esta situación. Ren frunció el ceño. No quiero ser apuñalado por la espalda luego de considerar confiar en alguien que tiene todas las características de ser malvado. Fusiguro alzó una ceja, genuinamente confundido. ¿Qué diablos estás tratando de decir? El héroe de la espada profundizó su ceño. Lo que quiero decir es que si esta situación no es parte de algún plan tuyo para acabar con nosotros en el momento en que confiemos en ti, ya que podrías deshacerte de nosotros y explicarlo diciendo que sufrimos un accidente o algo parecido, para luego tú quedarte con toda la gloria de ser el único héroe con vida. Megumi retuvo una mueca de desagrado ante tal sarta de tonterías. Mierda, ese tipo tiene demasiada imaginación. ¿Quién puede pensar en cosas así? Apenas sabe cómo me llamo, ¿de dónde demonios sacó que yo era capaz de algo como eso? Lo único que sabe de mí es que me están acusando de un crimen. Entendería sus sospechas si hubiéramos interactuado por al menos un par de horas, pero ni siquiera eso. Pensó Fusiguro, con molestia. Ren no pareció notar la incomodidad de Megumi, o simplemente la ignoró. ¿Qué tan mezquino crees que soy? Si realmente yo fuera así ya me habría ido hace mucho tiempo, diablos, ni siquiera habría venido aquí en primer lugar. Y para que lo sepas, en mi mundo no soy nadie importante, ningún santo, pero tampoco soy el monstruo que dicen que soy aquí. Comenzó Fusiguro, con la voz tajante. Ren bajó un poco su espada, pero su expresión seguía siendo de cautela. Eso no responde a la primera pregunta que te hice. ¿Qué pruebas tienes de que no cometiste el crimen del que se te acusa? Fusiguro hizo una leve mueca. Bien, admito que no tengo ninguna prueba, pero tampoco hay nada que diga de manera contundente que lo hice. Toda esta convocatoria fue para poder humillarme frente a las personas más importantes del reino, para luego condenarme, en el mejor de los casos, al ostracismo. Pero por cómo están las cosas, veo que eso ya se hizo, así que no tiene sentido seguir aquí, estamos en un punto muerto, ya que lo único que escucho son acusaciones sin ningún testigo o prueba. Motoyasu frunció más el ceño. ¿Estás sugiriendo que solo te dejemos ir y ya? ¿Estás loco si crees que haremos eso? Fusiguro lo miró con frialdad, pero durante un breve momento recordó lo que alguna vez le había dicho Gojo. El problema es tu mentalidad. Soltó un leve suspiro divertido, aunque lo enmascaró para que nadie lo malinterpretara. Tal vez estar siempre a la defensiva no era lo mejor. Podría irme de aquí si quisiera, ninguno de ustedes puede detenerme, pero no quiero que todo empeore. Los tres héroes fruncieron el ceño, pero muy en el fondo, por alguna razón, sentían que esa afirmación era completamente cierta. Entonces, ¿qué propones? Preguntó Itsuki, su tono aún desconfiado pero curioso. Sin embargo, escudo. Los cuatro jóvenes escucharon al rey hablar, su voz ronca por la ira, y Megumi pudo ver a una multitud de guardias impidiendo el paso hacia el trono. Pero para él, no significaban nada. Tú, desgraciado, ¿crees que, después de todo lo que hiciste, podrás salir de aquí? El odio en la voz del rey era palpable mientras se sostenía el cuello, impidiendo la salida de más sangre debido al corte de hace un momento. Fusiguro mantuvo su mirada fija en el rey. ¿Sabes qué? Desde hace mucho tiempo he querido saber cómo salir de este mundo sin la necesidad de las olas, pero ¿por qué debería esperar a descubrirlo por mí mismo? Todas las respuestas que quiero puedo obtenerlas de ti ahora. Fusiguro dio un paso al frente, pero fue detenido por un montón de guardias, aunque en las expresiones de todos ellos, era claro que ninguno quería estar ahí. Sin embargo, el chico ni siquiera les prestó atención cuando hizo una pose de manos, invocando nuevamente a dos perros divinos incompletos, apartando a los guardias sin problemas. El rey retrocedió instintivamente, el miedo se reflejaba en sus ojos. Pero una mano se posó en el hombro de Fusiguro, quien volteó la mirada para ver que se trataba de Ozzy. Un poco sorprendido por su llegada, se detuvo en seco, parando todo lo que estaba planeando. Con un poco más de atención, se dio cuenta de que la chica estaba cubierta por una ligera capa de sudor y jadeaba pesadamente. Confundido por eso, se puso a pensar y se percató de que ella había corrido todo el camino hasta aquí. Amo Fusiguro, dijo Ozzy entre jadeos, tratando de articular palabras. ¿Qué fue lo que pasó?
Ante eso, Megumi tenía una mirada un poco desconcertada ante tal interrupción. Aunque, tal vez, eso fue lo mejor. No es nada. Dijo Megumi, con un tono más calmado. Oye, ¿cómo que amo? Intervino Motoyasu, acercándose un poco más a ambos. Megumi no le dirigió la mirada. ¿Qué pasa con eso? Motoyasu frunció el ceño ante la respuesta del otro chico. ¿Acaso ella no es la otra chica de la que hablabas? Controlándose un poco, Motoyasu preguntó, aunque su molestia aún se notaba. Megumi suspiró y finalmente miró a Motoyasu. Sí, es ella. Y como puedes ver, está aquí por su propia voluntad. Oshi, aún recuperándose, asintió. Es verdad. Yo decidí acompañarlo. El amo, el héroe del escudo, me ha protegido en todo momento. Antes de que Fushiguro pudiera responder, el rey intervino. Esto es ridículo. No dejaré que te salgas con la tuya, escudo. Ya sea que tengas a una cómplice o no, no cambiará tu destino. Guardias, apréndanlo ahora mismo. Los guardias, aunque aún asustados por los Shikigamis de Fushiguro, comenzaron a avanzar lentamente, obligados por la orden del rey. Fushiguro apretó los dientes, sintiendo la tensión aumentar nuevamente. Oshi, aún recuperándose, lo miró con preocupación. Amo Fushiguro, debería reconsiderar las circunstancias, esto solo empeorará las cosas. Ren, al ver la escalada de la situación, levantó su espada en señal de alto. Esperen. Esto no resolverá nada. Si el rey se niega a una investigación justa, entonces nos encargaremos nosotros mismos. No podemos permitir que esta situación se salga de control más de lo que ya está. Itsuki asintió, apoyando a Ren. Estoy de acuerdo. No podemos simplemente seguir ciegamente las órdenes sin considerar las circunstancias. Necesitamos saber la verdad. Motoyasu, aunque aún desconfiado, parecía estar reconsiderando su postura. Está bien. Pero si descubrimos que has mentido, Fushiguro, voy a patearte el trasero. El rey, furioso por la insubordinación de los héroes, gritó con ira. Esto es una traición. Todos ustedes están desafiando mi autoridad y la de este reino. Ignorando al rey, Megumi se dio la vuelta para irse, sin molestarse en dirigirle una última mirada al anciano. Sin embargo, no puedo creerlo, que incluso los héroes legendarios hayan caído bajo las mentiras del demonio del escudo. Exclamó el rey, su voz teñida de desesperación. Fushiguro se detuvo al escuchar esas palabras, y los otros héroes miraron al rey, perplejos. Su majestad, ¿de qué está hablando? Preguntó Itsuki, su inquietud evidente. El rey negó con la cabeza, como si hubiera perdido la esperanza, pero por dentro, una ligera sonrisa se formó. Las cosas se le habían ido de las manos por creer que este héroe del escudo sería normal, pero ahora tomaría las riendas. Ese hombre que está a su lado tiene la capacidad de lavar el cerebro, seguramente lo hizo con esa pobre chica a la que obliga a llamarlo amo. Quise atraparla a ella también para poder ayudarla eventualmente, pero veo que a ustedes también los ha atrapado en su red de engaños. Confundidos por la declaración, los tres miraron a Megumi con inquietud, y el rey no podía estar más complacido por eso. Planeaba socavar todo lo que Megumi pudiera decir con dudas. Por muy pequeñas y supersticiosas que fueran, se podían esparcir e infectar tanto como un veneno. Megumi giró sobre sus talones, caminando lentamente hacia el rey. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que admita la culpa? Está bien, lo admito, yo me llevé a Main y Oshi a ese bosque, ¿estás contento? Cualquier castigo que haya por eso, lo aceptaré, pero ¿por qué llegar a tales extremos solo para inculparme de algo tan desagradable como un abuso? ¿En serio me odias tanto? Quiero que entiendas algo, tú no eres mi rey, pero yo sí soy tu héroe. Me necesitas más que cualquier cosa que tú o tu reino puedan ofrecerme. Y, de nuevo, el ambiente comenzó a volverse pesado, su voz sombría causaba escalofríos a los presentes. Su camino fue lento, haciendo que la sala se llenara de una desesperación tangible. La energía maldita salía del cuerpo de Fushiguro como un río embravecido por todo su cuerpo, inundando el entorno con las peores sensaciones que todos los presentes jamás hubieran experimentado. El rey sintió su cuerpo estremecerse, pero se mantuvo firme. No puedes engañarnos a todos, demonio del escudo. Los héroes, si realmente son dignos de ese título, no se dejarán manipular tan fácilmente. Megumi se detuvo a unos pasos del trono, su energía maldita fluyendo intensamente. ¿Manipular? ¿Por qué demonios haría algo así? Tus palabras están llenas de odio y paranoia, y solo sirven para dividir y arruinar las cosas en este mundo. ¿Crees que no me he dado cuenta?
Nos invocaste a los 4 a un solo reino, uno indistinguible del resto del mundo, todo para cumplir tus objetivos egoístas, y no me importa cómo trates de enmascararlo, lo que hiciste sigue siendo un crimen contra la humanidad. No puedo imaginarme lo enojados que han de estar los demás reinos por esto. Fushiguro dio un par de pasos, pero cada uno solo parecía aumentar la opresión del ambiente. Un segundo después, Megumi llegó frente al rey y tomándolo por su túnica real, lo alzó al mismo nivel que su cara, sus ojos mostrando solo una creciente furia contenida. Te preguntaré esto solo una vez, y si me doy cuenta de que mientes, no me importa lo que vaya a pasarte. Así que responde, ¿hay otra manera de volver a mi mundo sin tener que acabar con las olas? ¿Por qué no solo invocan a otro grupo de héroes para que nosotros nos vayamos? Exigió Megumi, su voz baja y peligrosa. El rey, colgado de la túnica en las manos de Megumi, sintió un temor que no había experimentado en años. Los guardias, aunque entrenados para proteger al rey a toda costa, retrocedieron instintivamente, incapaces de enfrentar la abrumadora presencia del héroe del escudo. Los héroes restantes observaban con creciente preocupación. Motoyasu y Itsuki se mantenían en guardia, mientras que Ren se acercaba lentamente, su espada aún desenfundada, pero sin intenciones agresivas. El rey, atrapado entre el miedo y el odio, luchó por mantener la compostura. No lo sé, tartamudeó. Las olas son parte de la naturaleza de este mundo. Solo derrotándolas, los héroes pueden regresar. Megumi lo miró fijamente, evaluando cada palabra y cada gesto. Espero que estés diciendo la verdad, porque si descubro que hay algo que no me has dicho, no habrá lugar en este mundo donde puedas esconderte. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por la respiración pesada del rey y el murmullo distante de la multitud afuera. Sin embargo, el rey hizo una mueca que parecía ser una sonrisa. Pero, hay una manera en la que podemos invocar a otros héroes. Él dijo, a lo que Fushiguro prestó atención, junto con los otros 3, ya que también estaban interesados. Esa manera es, que todos los héroes mueran, solo de esa forma se podrán invocar nuevos héroes legendarios. La mueca en la cara del anciano se convirtió en una total sonrisa. Megumi apretó los dientes. Finalmente, Megumi soltó al rey, dejándolo caer al suelo. De ninguna manera, imbécil. Respondió el chico, mirando hacia abajo con desprecio en sus ojos. El rey cayó al suelo, su sonrisa desvaneciéndose en una mueca de dolor y frustración. La sala permaneció en silencio, todos los presentes procesando las palabras del monarca. Los héroes legendarios intercambiaron miradas, la tensión en el aire palpable. Ren, Motoyasu e Itsuki estaban atónitos por la revelación del rey. El héroe de la espada fue el primero en romper el silencio, al haber creado su propia conclusión. Entonces, ¿quieres que nos matemos entre nosotros? ¿Eso es lo que esperas? El rey, aún en el suelo, recuperó algo de su compostura. No es lo que espero, es simplemente una posibilidad. Ustedes son reemplazables. Megumi lo miró con una mezcla de asco y furia. Usas cualquier cosa a tu favor para deshacerte de los que no te sirven. No eres más que un parásito, si tú eres así, no me imagino cómo debe ser su reina, quien te permitió traernos aquí incluso sabiendo las jodidas consecuencias de eso. Siento lástima por este reino, bajo las manos de gobernantes tan corruptos como ustedes. El monarca, al oír cómo insultaban a su reina, se enfureció. El rey se incorporó con dificultad, su rostro enrojecido de ira. No te atrevas a hablar de la reina de esa manera. Ella es una mujer honorable que ha hecho más por este reino de lo que jamás podrás entender, tú, maldito héroe del escudo. La furia en la voz del rey resonó en la sala, pero Megumi se mantuvo impasible. ¿Honorable? Si realmente fuera honorable, no permitiría que su reino cayera en el caos por decisiones tan egoístas y cortas de vista. No puedo imaginar cuántas vidas se han perdido por tu arrogancia. Fushiguro estaba haciendo esto a propósito. No conocía a la reina, no sabía cómo era y tampoco era consciente de si ordenó al rey actuar para favorecer a su nación, o si este último actuó por su cuenta. Desde detrás de un gran pilar en la sala, lejos y oculta de la vista de los presentes, una persona se encontraba, mirando con frustración toda la escena que se había formado. Mierda, ese maldito escudo. No puedo creer que vaya a hacer esto, pero si quiero que las cosas salgan bien, no tengo opción.
Pensó, repasando una y otra vez su plan de acción, preguntándose si lograría conseguir voltear la situación a su favor, o, al menos, poder ganar algo de tiempo para poder adaptar sus objetivos a las inesperadas circunstancias. Era dolorosamente consciente de la superioridad absoluta que el héroe del escudo tenía sobre la situación. Además, el resto de los héroes parecían estar más inclinados hacia el lado del héroe del escudo que hacia el lado del rey, por lo que tratar de enemistarlos sería visto como sospechoso, incluso por ellos, y terminaría siendo contraproducente. Para empeorar las cosas, ya había visto el poder del demonio del escudo en acción muchas veces, así que, en su mente, sabía que tratar de culparlo terminaría con ella siendo asesinada, fue por esto que prefirió usar otro enfoque. Si tan solo no hubiera estado tan cansada, ese maldito escudo no para de arruinarlo. Chasqueando la lengua, puso en marcha su plan. Itsuki, aún frunciendo el ceño, intervino. El rey no está respondiendo a la pregunta más importante. ¿Hay alguna manera de que podamos regresar a nuestro mundo sin que tengamos que morir o completar todas las olas? Preguntó, ya que, incluso si no habían llegado a este mundo de la manera más agradable, el resto de los héroes también estaban interesados en la respuesta. Sin embargo, antes de recibir una respuesta, pasos rápidos se escucharon desde un lugar que Megumi no podía identificar muy bien, y justo después Main apareció. Ella corría rápidamente con la cabeza gacha en dirección del Fushiguro, y cuando estuvo cerca ella se lanzó hacia él, pero el chico no pudo sentir intenciones maliciosas, cosa que era extraño. Cuando lo alcanzó, envolvió sus brazos alrededor de él y escondió su cara entre su pecho. Dicha acción tomó desprevenidos a todos, incluso a Oshi, quien había pasado mucho tiempo junto a Mein y ya era consciente de cómo era. No obstante, Megumi tenía una expresión enojada. ¿Qué demonios? Él pensó, irritado. El abrazo inesperado de Mein dejó a todos los presentes perplejos. Los héroes, el rey, y hasta los guardias observaron en silencio, tratando de entender la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Megumi, sin embargo, no compartía su confusión. Él entendía muy bien las intenciones detrás de ese abrazo. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, Mein? Megumi preguntó con una voz baja pero cargada de ira. Mein levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. Por favor, señor héroe, perdóneme. No podía soportar la presión, no sabía qué más hacer. Mi padre me obligó a mentir sobre ti. Me chantajeó. Si no lo hacía, amenazó con deshacerse de mí. Los murmullos entre los presentes aumentaron, y el rostro del rey se puso extremadamente pálido. ¿Qué estás diciendo, Malty? El rey tartamudeó, tratando de mantener su compostura. Fushiguro, por su parte, también estaba desconcertado. ¿Qué demonios le pasó? ¿Acaso se golpeó muy fuerte la cabeza cuando yo no estaba viendo? No, no es eso, sigue mintiendo, solo parece haber cambiado de bando. Megumi frunció el ceño, asqueado por la mujer y la empujó hacia un lado, ignorando el hecho de que ella ya no lo llamó amo. Fijó su mirada en el rey, sin embargo, miró a Fushiguro con la ira y el odio más profundos que el chico jamás había visto. Escudo, ¿qué fue lo que le hiciste a mi pobre hija? Las palabras del monarca fueron bajas, pero la aversión en ellas era palpable. Fushiguro sintió que algo malo pasaría, y haciendo una posición de manos, lo que parecían ser lenguas de sapos atraparon al rey, pero no se detuvo ahí, ya que también envolvieron a Mein, reteniéndola junto con su padre. El movimiento rápido y decisivo del Fushiguro dejó a todos en la sala boquiabiertos. Mein y el rey se encontraron atrapados, incapaces de moverse. Esto se volvió un sinsentido. Mein, o Malty, como sea, ya perdí mucho tiempo en esta ridiculez. Hay cosas que quiero saber, pero no tengo manera de averiguar si alguno de ustedes miente, pero... Los ojos del chamán se entrecerraron ante un pensamiento malicioso, y el monarca supo de inmediato de qué se trataba. Él quería torturarlos. El rey, con los ojos desorbitados por la furia, indignación y miedo, escupió sus palabras mientras intentaba retroceder. No te atrevas a usar tus trucos demoníacos en nosotros. Esto es una farsa. Un insulto a la realeza. Pero antes de que pudiera continuar, Megumi le dio un puñetazo en la cara, callándolo al instante. Ya me harté de ti, no intentes ocultarme nada más. Si quieres que te perdone la vida, cierra la maldita boca. Antes de poder seguir, fue interrumpido. Oye, ¿qué rayos haces? Preguntó Itsuki, su tono nervioso reverberando en su voz. No sé sobre ustedes, pero yo quiero regresar a mi mundo lo antes posible. Pero si no lo consigo, al menos saldré de aquí con las cosas claras, pero simplemente no puedo estar seguro de si lo que dicen es cierto.
Fushiguro dijo, y justo después escuchó pasos metálicos acercándose. Girando la mirada, encontró a Motoyasu, que lo veía con disgusto, pero parecía querer decir algo. Sobre eso, creo que hay una manera de saber si están diciendo la verdad, es despreciable, pero la hay. Confundido por eso, Megumi se giró para verlo, pero su molestia era clara. ¿Qué? Entonces dilo. El rubio sintió un escalofrío correr por su espalda, pero decidió seguir hablando. Ah, sí, bueno, en este mundo hay algo llamado marca de esclavo, puedes ponerlo en alguien y obligarlo a hacer lo que le pidas, como decir nada más que la verdad, podrías ponerle uno al rey o a Mein para averiguar lo que es cierto. La sala se quedó en un silencio extraño, cosa que inquietó un poco al héroe de la lanza. ¿Eres un estúpido? ¿Desde cuándo sabías sobre eso? ¿Y cuándo demonios planeabas hablar al respecto? ¿O también esperabas que me condenaran? Motoyasu agitó las manos frenéticamente frente a él. No le agradaba para nada a Fushiguro, pero sabía que hacerlo enojar no era muy buena idea. Megumi chasqueó la lengua, pero asintió un poco. Me sorprende que seas tú el de la idea, pero, de todos modos, ¿cómo lo haremos? Yo no tengo idea, y tú fuiste el que lo propuso. Motoyasu se rascó la parte posterior de la cabeza. Solo lo escuché por ahí, no es importante, pero creo que sé quién puede hacerlo. Fushiguro frunció el ceño, claramente irritado por la revelación tardía de Motoyasu. Bien, ¿qué esperas? Ve por esa persona o lo que sea, yo voy a quedarme aquí. Motoyasu asintió con algo de fastidio, pero nervioso por la creciente tensión en la sala. Está bien, iré a buscarlo, creo que puede hacer la marca. Fushiguro lo miró con frialdad. Entonces muévete. Cada segundo cuenta. Motoyasu hizo una mueca de desagrado, pero obedeció y salió apresuradamente de la sala, dejando a los demás en un silencio incómodo. Fushiguro volvió su atención al rey y a Mein, ambos atrapados por su manipulación de sombras. Escudo, ¿realmente crees que esa marca probará algo? Esto es una farsa. Gritó el rey, su voz llena de odio y repudio. Megumi lo ignoró, mirando a los otros héroes. Entonces, ¿se van a quedar ahí parados? Mirándose torpemente, Itsuki y Ren dieron un par de pasos hacia Fushiguro. Esto no es algo que estuviéramos esperando. Dijo Ren, acercándose un poco más. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Mein interrumpió, su expresión distorsionada en una mezcla de nerviosismo, confusión y desesperación. Señor héroe, ¿por qué me está haciendo esto? Yo estoy de su lado. La angustia era casi tangible en la voz de la mujer, pero Fushiguro evitó prestarle atención a eso, por muy complicado que fuera. Miró a Mein con indiferencia, tratando de evitar mostrar cualquier signo de debilidad. ¿Por qué? Porque estoy cansado de tus mentiras y manipulaciones. Y déjame dejarte algo claro, nunca confié en ti, tu actuar fue muy raro desde el principio, pero mostraste tu verdadera cara múltiples veces en ese bosque, así que solo cállate. Mein, con lágrimas formándose en sus ojos, trató de mantener su compostura. Pero yo no hice nada. Soy inocente. Solo hice lo que mi padre me dijo. Fushiguro frunció el ceño y le envió una mirada fría a Mine. Dije que te callaras. El rey sentía como su corazón se rompía al oír cómo su propia hija estaba acusándolo falsamente, pero escuchar cómo sollozaba por perdón hacia ese demonio hicieron que las difamaciones se suavizaran en su mente, culpando al demonio del escudo de toda esta humillante situación. Fushiguro, ignorando los lamentos de Mein, volvió su mirada hacia el frente, dejándose llevar por sus pensamientos. ¿Qué demonios está pensando Mein? Todo el tiempo que estuve con ella siempre estuvo en mi contra, pero ahora está de mi lado e incluso está condenando a su padre. Mierda, ¿qué fue lo que le pasó? El rey, al notar la indiferencia por parte del escudo, su rostro se enrojeció por la ira y la desesperación, y trató de encontrar una manera de revertir la situación. Escudo, eres un monstruo. Estás manipulando a mi hija. Todos aquí pueden ver tus verdaderas intenciones. Fushiguro apretó los dientes, su paciencia agotándose. Cierra la boca, no sé qué tratas de ocultar, pero lo sabré eventualmente. Y tampoco sé si estabas confabulando con tu hija, pero, en cualquier caso, esto se resolverá pronto. Los otros héroes, aunque aún algo inseguros, observaron la escena con atención. Itsuki se adelantó un poco más, su voz cargada de preocupación. Fushiguro, ¿estás seguro de esto? No queremos cometer un error y condenar a alguien injustamente. Megumi profundizó su ceño. ¿Y esperabas que yo sí lo hiciera? Ni siquiera estaríamos hablando si no hubiera amenazado a ese imbécil.
Además, nada de esto estaría pasando si Mein no hubiera estado planeando algo a mis espaldas y si el rey no tuviera ese odio tan sesgado hacia el héroe del escudo. Las palabras dichas por el chico hicieron que Ren frunciera el ceño y que Itsuki apartara la mirada, pero ambos sabían que no se equivocaba. Existían empleados reales con la capacidad de crear una marca de esclavo, pero debido a la falta de conocimiento por parte del héroe de la lanza, lo único que sabía al respecto era que un comerciante de esclavos tenía la capacidad de hacer uno, pero eran solo rumores que había escuchado dentro de su grupo. Aunque si hubiera preguntado, ningún empleado se hubiera ofrecido de todos modos, ya que temían lo que Fushiguro podría hacerles al descubrir que eran capaces de ello todo el tiempo. Además, tampoco querían ser víctimas de las represalias que el rey podría tomar por haber ayudado al demonio del escudo. Así que, Motoyasu, de alguna manera, logró ponerse en contacto con Beloukas, el traficante de esclavos. Y la vista era ciertamente extraña, un héroe legendario escoltando a un traficante de esclavos en dirección del castillo era algo que naturalmente incitó la curiosidad de las personas, que preguntaban al héroe de la lanza por la situación, pero con lo apresurado que estaba, apenas si pudo responderle a alguien. Finalmente, Motoyasu llegó al castillo con Beloukas. Fushiguro y los otros héroes esperaban en la sala del trono, la tensión palpable en el aire. El traficante observó a la multitud, y, actuando contrariamente a como cualquiera que lo conociera pensaría que lo haría, se mantuvo neutral. Era capaz de sentir la tensión, y por lo general esto no le importaría mucho, pero esto era diferente, ya que, entre el héroe del escudo y el rey, estaba un poco confundido sobre a quién debía complacer. Pero sus años de experiencia no eran para nada. Caminó con cautela hacia el centro de la sala. Su mirada iba de Fushiguro al rey, y de regreso, tratando de evaluar la situación. Finalmente, se dirigió a Fushiguro con una ligera inclinación de cabeza. Beloukas le pidió a Megumi un poco de su sangre para poder hacer el pacto, a lo que accedió. El traficante se acercó a Mine y ella gimió cuando le pintaron la marca de esclavo en el pecho. El rey gruñó ante la escena, pero ahora no podía hacer más que confiar en sus propias palabras. Cuando Beloukas se acercó al rey, se quedó de pie sin moverse. El monarca sonrió de manera arrogante, y Fushiguro frunció el ceño. ¿Qué pasa? El traficante de esclavos se puso una mano en la nuca, su expresión distorsionándose con un poco de ansiedad. Bueno, verás, una marca de esclavo no funcionará con el rey. Megumi hizo una ligera mueca de fastidio. El rey empezó a reír. No podrás obligarme a decir lo que quieres oír. Pregúntame por qué la marca no funciona conmigo y te diré exactamente la razón. Ahora es asunto tuyo si quieres saber la información que puedo darte. Pero antes de que el rey pudiera plantear bien su plan, Fushiguro chasqueó la lengua y apartó la mirada. Como sea, es molesto, pero si no puedo sacarte respuestas honestas, entonces me centraré con quien sí pueda. Megumi se giró hacia Mine, él podría preguntar la razón, pero solo perdería más el tiempo, si no se podía, era un caso perdido. Además, odiaba admitirlo, pero si dejaba que el rey hablara de más, estaba seguro de que las cosas saldrían peor. Por el rabillo del ojo pudo ver la expresión desconcertada y frustrada del anciano, confirmando que debería impedir que el rey fuera capaz de manipular la situación. Está bien, lo primero que quiero saber es si estabas planeando algo en mi contra el día que te uniste a mí. Los labios de Mein temblaban, y no estaba segura de si debería responder, pero como no podía ser de otra, trató de ocultarlo. No, solo quería unirme a usted ya que... Y antes de poder terminar, una oleada de rayos envolvió todo su cuerpo, ella gritó en dolor, su cuerpo siendo paralizado, pero sintiendo todo el dolor de las descargas. Megumi observó fríamente mientras la marca de esclavo hacía su trabajo. Mine se retorcía de dolor, incapaz de mentir. Inténtalo de nuevo, dijo Megumi, su voz fría y sin compasión. Estabas planeando algo en mi contra el día que te uniste a mí. Entre jadeos y lágrimas, Mine volvió a hablar. No, no entiendes, yo. La marca volvió a hacer efecto y Mine gritó de dolor ante las potentes descargas. Megumi solo la miraba con frialdad, pero por el rabillo del ojo pudo ver la inquietud en todas las personas dentro de la sala. Pero Fushiguro no pudo evitar apretar la mandíbula ante la creciente ira en su interior y se acercó peligrosamente a Mine. Tenía pensado solo preguntarte qué planeabas hacer conmigo, pero no creo llegar a ningún lado con una respuesta parcial. Fushiguro se acercó más y agarró a Mine por el pelo. Así que mejor dime, ¿qué esperabas lograr al hacer que todos me odien? ¿Cuáles eran tus objetivos? Dime todo, ya sea que se relacione directamente conmigo o no. Y si mientes de nuevo, voy a cortarte la maldita cabeza.
Ella tembló ante la presencia de Megumi, pero a la vez tuvo el fuerte impulso de mentir de nuevo, pero con su vida en juego, incluso ella sabía que la conmoción por haberlo hecho no serviría de nada. Tragando con fuerza, comenzó a hablar. Yo. Sin embargo, ella dudó, y con dientes apretados y lágrimas, finalmente confesó. Estoy trabajando con la Iglesia de los Tres Héroes para tomar el lugar de mi hermana como heredera al trono. Desde el principio quise ganarme tu confianza para luego inculparte por un crimen y así manchar tu imagen para poder usarte como mi chivo expiatorio. La confesión de Mine cayó como una bomba en la sala del trono. La sorpresa y la consternación se apoderaron de los rostros de los héroes y de los guardias. El rey, en particular, parecía devastado, su expresión de furia por Fushiguro mezclándose con la incredulidad y horror por la declaración de Mine. Malty, ¿cómo pudiste? La única forma en la que podrías tomar el lugar de tu hermana es... Sin poder soportarlo, la expresión del rey se contorsionó en una de dolor, incapaz de poder finalizar sus palabras. Fushiguro, con una expresión de desdén, soltó a Mine. Así que no solo intentabas manipularme, sino que también planeabas traicionar a tu propia familia. Eres incluso más despreciable de lo que pensaba. La tensión en la sala del trono era palpable. Los otros héroes miraban a Mine con una mezcla de repulsión y desconfianza. Ren fue el primero en romper el silencio. Si lo que dice es cierto, entonces el reino está en un estado aún peor de lo que pensábamos. La corrupción no solo proviene del rey, sino también de su propia hija. Itsuki asintió, visiblemente perturbado. Además, tiene sentido, con lo que dijo Fushiguro sobre la discriminación, es claro que la iglesia está relacionada con eso. Motoyasu, aún tratando de procesar todo lo que había sucedido, habló con voz vacilante. Nunca pensé que las cosas llegarían a esto. Pero antes de que el rubio continuara, Fushiguro fijó la mirada en el rey, sin importarle la expresión devastada que tenía. ¿También estás trabajando con la iglesia? Sí. Respondió, con emoción apenas audible, las palabras dichas por Mine aún siendo procesadas en su mente. Ellos son los que me ayudaron a convocarlos a ustedes cuatro, ya que la magia ritual es su especialidad. Admitió el monarca, ya que no tenía mucho sentido ocultar eso ahora. Megumi alzó una ceja ante eso, dándose cuenta de algo. Ah, le estoy preguntando a las personas equivocadas cómo volver. Debo ir a la iglesia, es más probable que ahí sepan sobre eso. Frunció un poco el ceño, clavando en su mente un nuevo objetivo. De todos modos, hay otra cosa que aún quiero saber. El Fushiguro envió su mirada hacia la mujer pelirroja, que desde hacía unos momentos comenzó a lanzar gemidos exagerados para intentar ganarse la simpatía de la audiencia o la de alguno de los héroes, cosa que, para su patético beneficio, funcionó en la mayoría de los nobles y guardias, e inclusive comenzó a hacer que el héroe de la lanza se sintiera mal. ¿Qué es lo que está tramando la reina? Megumi le cuestionó, una mirada seria pegada a su rostro, notando cómo el cuerpo de la mujer se ponía rígido. Oshi me dijo que fue a una misión diplomática, pero no me dio más detalles, y Mein, siendo su hija, debería de tener más información. Pensó rápidamente, ya tenía una idea general, pero necesitaba más detalles. Ella fue a una misión diplomática. Mine no dijo más, y su marca de esclavo no hizo nada, pero Megumi profundizó su ceño ante la respuesta tan ambigua, así que decidió presionar. ¿Y para qué era la misión? Sin embargo, el rey al oír eso, dejando de lado su propio malestar, habló antes de que su hija lo hiciera. Malty, no tienes por qué responder sus preguntas, no tiene derecho a interrogarte así. Chasqueando la lengua, Fushiguro hizo otra pose de manos. Nue. Quimera. Controlando su flujo de energía, un ave con aspecto de búho, pero del tamaño de un hombre adulto se formó, posándose detrás de Megumi. ¿Ves esto? Tiene la capacidad de generar electricidad, así que, si decides no responder a cualquiera de mis preguntas, le ordenaré lanzarte una descarga. Tiene mucha energía y estoy seguro de que será tan doloroso como esa marca. Haciendo énfasis en su punto, las alas del ave comenzaron a ser rodeadas por una gran cantidad de rayos púrpuras. Mein sintió como su cuerpo se estremecía y trató de evitar la mirada de Fushiguro, avergonzada e incapaz de verlo. La reina está en una asamblea internacional para discutir cómo combatir las olas. Su tono era tembloroso pero mordaz, cosa que no había pasado desapercibido para Fushiguro, pero lo dejó de lado por el momento. Murmullos resonaron por la ligera multitud, y de las pocas palabras que el chico pudo entender, se dio cuenta que incluso la audiencia mostraba cierto escepticismo hacia el rey, con respecto a sus acciones con los héroes. Con una mirada severa, Fushiguro se dirigió al rey. No tenías el permiso de la reina para invocarnos a todos aquí, ¿cierto?
acusó con absoluta certeza. Y antes de que digas algo, te lo dije antes, ¿no? Este país es indistinguible al resto del mundo, que 4 países nos invocaran sería una mejor alternativa. Y teniendo en cuenta que no podemos subir de nivel juntos, eso resolvería el problema y de esa manera el poder de los héroes se distribuiría de mejor manera. El rey, sin embargo, mantuvo su expresión de desafío, e hinchó el pecho en señal de que hablaría, su cuerpo mostraba seguridad ante lo que diría, pero antes de que fuera capaz de hacerlo, Fushiguro se adelantó. También te lo dije, no importa cómo trates de enmascararlo, la reina o tú planeaban priorizar a Melromark, ¿cómo sería eso justo para los demás países? Dijo Megumi, asegurándose de que sus palabras fueran audibles. Así que, si tu reina te dio permiso para traernos a todos aquí, ella es tan corrupta y egoísta como tú, y debería ser juzgada por favorecer a su nación por sobre el resto del mundo. Fushiguro le envió una mirada fría. ¿O la desobedeciste y actuaste por tu propia cuenta? Lo que te convierte a ti en el egoísta e irresponsable. Entonces, ¿cuál es? La sala se quedó en silencio. Muy pocas personas que se encontraban en la audiencia, entre las que se encontraban los héroes, miraron al rey con escepticismo, desconfianza y desesperación. Pero la mayoría mostraba enojo o un muy leve pánico. El monarca comenzó a agitarse con respiraciones pesadas y ansiosas, intentando pensar en cómo podría salir de esta, pero no había nada, simplemente no podía negar la acusación del Fushiguro. En este punto, decidió que no arrastraría el nombre de la reina consigo, al menos. Es cierto. No tenía el permiso de la reina. Pero hice lo que creí necesario para proteger este reino. Ninguno ha visto las olas, así que no pueden entender lo peligrosas que son. Tuve que hacerlo, incluso con mi reina discutiendo sobre los asuntos diplomáticos, existía la posibilidad de que ningún héroe fuera enviado a nuestra nación. Por lo tanto, que un solo héroe fuera invocado cerca del reino no era suficiente para asegurar la seguridad de mi familia ni la de mi gente. Hice lo que hacía falta para proteger lo que me importaba. Fushiguro lo miró con desdén, pero era extraño, sus palabras realmente parecían ser genuinas, o al menos la mayoría. Sin duda su familia estaba dentro de sus intereses, y extrañamente, muy profundo en su alma, la gente de su pueblo también parecía estarlo. Pero una cosa no quitaba la otra, ya que seguía siendo un maldito desgraciado corrupto y egoísta. Con un suspiro frustrado, Megumi habló. Bien, casi arruinas tu país y complicaste más las cosas para tu reina de manera internacional, pero esto ya no me interesa. Los susurros entre la multitud se intensificaron, y algunos nobles y guardias intercambiaron miradas de preocupación y desaprobación. La autoridad del rey estaba claramente en duda. Megumi volvió a fijar la mirada en la mujer pelirroja, una última duda en su mente. ¿Por qué trataste de engañarme de nuevo y acusaste a tu padre de chantajearte? Mein, con lágrimas en los ojos y una voz temblorosa, intentó encontrar una salida desesperada, pero recordó la amenaza de Fushiguro y no quería tentar su suerte y la paciencia del hechicero. Yo pensé que, si lo hacía, podría obtener tu simpatía y la de los demás. El silencio que siguió a su confesión fue abrumador. Los presentes, tanto nobles como guardias, mostraron miradas de desdén y lástima hacia Mine. Cualquier clase de imagen que habían tenido sobre ella se había distorsionado o simplemente no les importaba. El chamán frunció el ceño, ella había dicho la verdad, pero no toda. Lo más seguro es que ella planeaba apuñalarlo por la espalda luego de poder engañarlo. TSK. Qué molesto. Fushiguro, sin dejar de observarla con frialdad, asintió lentamente. Ya veo. Solo una última cosa. ¿La reina sabe de tus planes y de la alianza con la iglesia? Mei negó rápidamente con la cabeza, aún temblando. No, ella no sabe nada. Todo esto fue planeado sin su conocimiento. Fushiguro tomó una profunda respiración, tratando de ordenar sus pensamientos. Entrecerró los ojos al frente, y consideró sus opciones. Tenía planeado irse ahora hacia la iglesia, pero la forma en la que el rey lo estaba mirando no significaban buenas noticias en absoluto. Esto iba más allá de un simple prejuicio, el monarca sentía una repulsión y odio hacia el héroe del escudo como muy pocas veces había visto, pero quien estaba al mando de la situación no era el gobernante. En este momento Fushiguro tenía el poder de hacer lo que quisiera con quien quiera dentro de esta sala, pero ya había tomado su decisión. Había pocas maneras de poder finalmente acabar con toda esta situación, y ya no estaba dispuesto a perder el tiempo. Hay una cosa muy importante que quiero preguntarte. Dijo, mirando hacia abajo al rey arrodillado que lucía confundido e inquieto, observando cómo con una pose de manos, Fushiguro invocaba a otra de sus sombras. Gyokuken. Con
Lobo de jade. Totalidad. Un gran lobo emergió de las sombras, y de un rápido movimiento se posicionó detrás del rey, que apenas pudo procesar el hecho de que ahora 5 garras estaban peligrosamente cerca de estrujar su cuello. No tenía planeado hacer esto, pero simplemente no puedo sacármelo de la cabeza. Con una mirada gélida, se dirigió al rey. Quiero hacerte una pregunta muy importante, pero está claro que no vas a ser sincero, así que, aunque no sea lo más preciso, voy a sacarte la verdad. Aún sin comprender del todo qué estaba pasando debido a lo repentino del acto de Fushiguro, el rey asintió de manera sumisa pero cautelosa. Voy a monitorear tu pulso con ese lobo que ves detrás, y no debería haber cambios en tu frecuencia cardíaca si estás diciendo la verdad. Estaré observando tu tono de voz y lenguaje corporal para la respuesta que des, ya que esto es lo mejor que puedo hacer para asegurar la mayor sinceridad de tu parte, y así podrás, al menos, mantener algo de dignidad y mostrar que tanto puedo confiar en ti. Fushiguro explicó. Había 2 razones para esto. La primera era que, si amenazaba al rey y hacía la pregunta sin decirle al respecto, este podría mentir, ya que cabía la posibilidad de que no pudiera deducir lo que estaba pasando y le dijera lo que quería oír para salir de la situación. La segunda era que, concientizando al rey sobre su delicada posición, podría forzarlo a, al menos, ser un poco sincero. El monarca, por otro lado, volvió a asentir, habiendo terminado de captar las circunstancias y que esto podría determinar si continuaría respirando en este mundo. Después de irme, ¿planeas interponerte en mi camino? El rey retuvo el fuerte impulso de apretar los dientes, no podía evitar pensar en nada más que maldiciones hacia el héroe del escudo, hacerlo pagar y devolverle toda la humillación por la que lo estaba obligando a pasar, pero pensar así ahora significaría el fin. Debía mantenerse en calma, expresar de todas las maneras posibles su vulnerabilidad y hacer sonar su voz honesta. Estremeciéndose ligeramente, el rey permitió que la verdadera frustración y el genuino desprecio que se arraigaba en su alma saliera. Admitiré esto, te odio. Odio lo que me has hecho, odio lo que le has hecho a mi familia, detesto que te preocupes tampoco por las personas de este mundo. Entiendo las implicaciones detrás de tu pregunta, así que no planeo convertirme en tu enemigo y tampoco lo soy ahora. El rey agachó la cabeza en rendición y compasión por sí mismo. El resto de los héroes se miraron entre sí, no sabiendo si deberían sentir alivio, preocupación o incredulidad. El resto de las personas en la sala tenían sensaciones similares. El rey volvió a levantar la cabeza, su mirada envuelta en una extraña mezcla de determinación, resignación y dolor. Puedo despreciarte, pero no tengo ninguna intención de interponerme en tu camino. Habló el monarca. Mi prioridad es el bienestar de mi familia y el de este reino junto con su gente. Valoro eso más que una oportunidad de tomar venganza y arriesgar todo lo que me importa. Sigues siendo uno de los 4 héroes legendarios, y no puedo simplemente volverme tu enemigo o alejar tu ayuda de nuestro reino. Compartiré cualquier información que necesites, te permitiré salir del país sin obstáculos, y si deseas quedarte te permitiré hacerlo sin problemas. Si colaborar contigo significa obtener tu ayuda y poder proteger todo lo que alguna vez prometí, entonces así será. Tienes mi palabra, aquí y ahora, nunca volveré a ser un obstáculo para ti. El rey miró hacia la expresión sin vida de Fushiguro, y le devolvió el gesto, sus ojos llenos de una convicción de acero. Moviendo la mirada hacia su Shikigami, este último asintió imperceptiblemente. El pulso es estable, no había ninguna señal de protección en su postura, y el desprecio en su voz era claro, pero también su resolución. Megumi frunció un poco el ceño, incluso con todos los métodos que intentó utilizar, esto no era más que una simple estimación. Si no fuera él el que estaba siendo jodido, incluso consideraría las palabras del rey, pero objetivamente, esto volvía a ser un punto muerto. Fushiguro mantuvo su mirada fija en el rey, evaluando cada palabra, cada gesto, y la intensidad de sus emociones. Sabía que las promesas podían romperse fácilmente, y que la desesperación y el desprecio podían nublar incluso las intenciones más sinceras, por eso, seguía sin convencerlo del todo. Te tomo la palabra. Dijo Fushiguro con un tono despectivo y resignado, pero sin apartar la mirada del rey. Pero te advierto, si no cumples tu palabra, no solo yo seré tu enemigo. Estás jugando con la seguridad de tu reino y de tu familia. No lo olvides. El rey asintió lentamente, consciente de la gravedad de las palabras de Fushiguro. El peso de sus acciones y decisiones pasadas se hacía sentir aún más, y la fragilidad de su posición se volvía dolorosamente clara. Y era perfecto.
Su posición indefensa y con todo en contra era una situación perfecta para poder darle una falsa sensación de superioridad al demonio del escudo, y que así dejara pasar la mentira mezclada entre toda la verdad. Habló mayormente con sinceridad y fue gracias a eso que sus verdaderas intenciones lograron pasar desapercibidas incluso bajo todos los métodos que el hechicero utilizó. Su rostro sereno ocultó perfectamente la sensación de poder que inundó todo su ser, imágenes mentales de Fushiguro derrotado y sufriendo bajo sus pies se vislumbraron vívidamente por su cabeza. Puede que el escudo se haya vuelto más fuerte que el resto de los héroes, pero no es más que un adolescente inexperto. En cuanto salga del castillo comenzaré a movilizar mi ejército, llamaré a cientos de aventureros y contrataré a los asesinos más renombrados para casarte a ti, maldito demonio del escudo, y a los que decidan acompañarte. Pensó el rey, manteniendo su expresión de seriedad y sumisión. Continuó haciendo contacto visual con Fushiguro mientras este último seguía inexpresivo. El monarca, por fuera, proyectaba la imagen de un hombre derrotado, dispuesto a cooperar por el bien de su reino y su familia. Pero por dentro, su mente estaba en ebullición, trazando un plan meticuloso para deshacerse de Fushiguro de una vez por todas. La paciencia es una virtud. Déjalo pensar que ha ganado esta ronda. La verdadera partida apenas comienza. Pensó el monarca, manteniendo su calma externa mientras la ira y el deseo de venganza crecían en su interior. Sabía que no podía actuar precipitadamente. Necesitaría tiempo para movilizar sus recursos, coordinar a sus hombres, y asegurar que su traición estuviera lo mejor disfrazada posible. A regañadientes el chico le ordenó a su Shikigami que se alejara del rey. Con un suspiro cansado, no le dio una última mirada al monarca cuando se dio la vuelta, pero no podía evitar seguir sintiendo un mal presentimiento al dejar a ambos a sus anchas. Pero se detuvo de golpe en uno de los escalones cuando una idea lo golpeó. Poniéndose una mano en la cabeza, se sintió estúpido. ¿Es cierto? ¿Cómo diablos pasé eso por alto? Las ensoñaciones perversas del rey se desmoronaron con un dejo de incredulidad y temor. Había estado sumido en sus pensamientos de venganza y poder, pero sintió como el suelo bajo sus pies se desmoronaba en el momento en que Megumi se detuvo de golpe y se giró lentamente. La sonrisa interna que el monarca había cultivado durante sus cavilaciones de traición se congeló en su rostro. ¿Qué está haciendo?, pensó el rey con un pánico creciente, mientras el sudor frío comenzaba a brotar en su frente. Fushiguro lo miró fijamente, su expresión tan vacía de emoción como lo había sido todo el tiempo. La falta de humanidad en sus ojos era más aterradora que cualquier amenaza verbal. El monarca sintió como su corazón, que antes latía con un ritmo de odio contenido, se aceleraba ahora en un frenesí de pavor. Y entonces, Fushiguro habló. Mein, en tu estimación más sincera. El rey se quedó petrificado, incapaz de hacer nada más que observar mientras Megumi volteaba hacia Mein, quien también había estado contenida en su propio terror silencioso. ¿Puedo confiar en las palabras de tu padre? Las palabras resonaron en la sala del trono, cada una cayendo como un martillo sobre la frágil fachada que el rey había construido con tanto esfuerzo. Mein, que hasta entonces había intentado mantenerse erguida a pesar de todo, sintió que su mundo se derrumbaba a su alrededor. Su padre, el hombre que siempre había estado allí para ella, estaba ahora siendo expuesto como un traidor. Pero más que eso, ella sabía que cualquier mentira que dijera podría ser su condena. Comenzó a hiperventilar a la vez que su cuerpo temblaba en un pavor desgarrador. Padre, pensó Mein, su corazón retorciéndose. Era consciente que mentir ahora podría costarle más que unas pocas descargas. Su cuerpo temblaba mientras intentaba encontrar una respuesta que no solo la salvara, sino que también protegiera a su padre. Finalmente, decidió arriesgarse. Sí, puedes confiar en él, dijo con voz temblorosa, tratando de mantener la calma, intentando convencerse a sí misma tanto como a Fushiguro. Mi padre solo quiere lo mejor para el reino, y para todos nosotros. Por un momento, hubo un silencio mortal en la sala. Mein intentó respirar con normalidad, esperando que su mentira pasara desapercibida, que Fushiguro no viera la verdad detrás de sus ojos asustados. Pero entonces, sin previo aviso, la marca de esclavo que llevaba en su pecho se activó. El dolor fue instantáneo y despiadado. Mein gritó mientras su cuerpo era sacudido por descargas que parecían devorar cada fibra de su ser. Su cuerpo cedió, y cayó al suelo, convulsionando mientras el castigo por su mentira se desarrollaba ante los ojos de todos. El rey, que había estado congelado en su lugar, sintió una ola de pavor recorrer su cuerpo. El nerviosismo que había sentido antes se convirtió en un pánico absoluto cuando sus intenciones fueron sacadas a la luz.
Los pensamientos que antes eran nítidos y calculadores, se convirtieron en un torbellino de desesperación. Ya no había escape. Fushiguro había visto a través de todo, y no había lugar para esconderse. Intentó resistir la sensación de asfixia que le apretaba el pecho, apretando los ojos en un intento desesperado por contener la marea de desesperanza que lo inundaba. Pero era inútil. Estaba acorralado como un perro rabioso, con los colmillos expuestos, listo para morder en un último acto de defensa, aunque sabía que estaba condenado. Bajo esta posición, ya no era un rey. Era un animal atrapado, obligado a enfrentarse a la realidad de su propia ruina. Y entonces, en medio de esa tormenta de emociones, comenzó a reírse. Una risa que brotó de lo más profundo de su alma, proveniente de una desesperación tan profunda que ya no tenía sentido contenerla. «Me atrapaste, demonio del escudo», dijo entrecortadamente, sus palabras goteando veneno mientras las carcajadas brotaban de su garganta como un torrente incontrolable. «Oh, sí que lo lograste». Los héroes, los nobles, los guardias, todos los presentes en la sala lo miraban con una mezcla de asombro y creciente terror. El rey, la figura de autoridad que debía liderar su reino con firmeza y sabiduría, se había convertido en un espectáculo patético, un hombre quebrado riéndose de su propia ruina. Fushiguro lo observaba sin inmutarse, sus ojos fríos como el hielo, carentes de cualquier emoción que pudiera reflejar la lástima o la compasión. Para él, las palabras y las risas del rey no eran más que los últimos estertores de un hombre desesperado, alguien que ya no tenía nada que perder y que lo había apostado todo en un juego que no podía ganar. Finalmente, el rey dejó de reír, su energía agotada, y se derrumbó sobre sí mismo, respirando con dificultad. Su cuerpo temblaba, pero en sus ojos aún brillaba una chispa de odio. «¿Qué harás ahora, demonio?», murmuró, sus palabras impregnadas de veneno. «Me has expuesto, has mostrado a todos mi debilidad, pero ¿qué lograrás con esto? Este reino, esta gente, no puedes salvarlos, no puedes protegerlos. No eres más que un niño jugando a ser héroe en un mundo que te devorará entero». El desafío estaba lanzado, pero incluso en su provocación, había una nota de desesperación. El rey sabía que su juego había terminado, que el control que una vez tuvo sobre su destino y el de su reino se había desvanecido como humo en el viento. Y ahora, enfrentado a la mirada implacable de Fushiguro, se preguntaba qué más podría perder antes de que todo acabara. Megumi bufó. «Considérate afortunado. Tu pueblo no te está viendo en este momento, por lo que aún tienes la confianza de la gente y dudo que alguien aquí trate de difundir lo que pasó. Así, al menos, podrás mantener este lugar en orden hasta que la reina pueda juzgarte correctamente». Megumi se volvió a dar la vuelta, pero sus shikigamis siempre se mantuvieron manifestados en la realidad junto con él. El rey había sido consciente de que su vida había estado en juego aquí, debido a eso, creyó que todo había terminado cuando Megumi lo descubrió. Sin embargo, ahora, se encontraba indeciso sobre qué hacer con esta nueva oportunidad que se le había otorgado y, después de una ligera reflexión, decidió hacer que se arrepintiera. Los ojos del gobernante, pese a la actual resignación, mostraron el odio que lo carcomía desde lo más profundo de su ser. Se grabó la imagen de Fushiguro en su cabeza, su meta en la vida ahora sería poder finalmente acabar con la existencia del héroe del escudo y usaría todo a su alcance para poder hacer realidad ese objetivo. Sin embargo, Megumi fue capaz de sentir la intención asesina por parte del rey, y se giró, sus pupilas encogidas por la creciente furia en su interior. «Tú, maldito, ¿es en serio?». Megumi dio un paso, y el lobo de Fushiguro, que no había desaparecido, se alzó en toda su altura desde detrás del rey, su gruñido gutural retumbando en los oídos del monarca. «Incluso con todo lo que hiciste». Continuó, dando otro paso mientras el búho en su hombro movía sus ojos penetrantes bajo la máscara blanca, como si vieran directamente al alma del monarca. «Trataste de humillarme y me acusaste falsamente, porque estoy seguro de que sabías sobre la marca de esclavo, y esperabas que me juzgaran injustamente». Fushiguro dio otro paso, y cualquier sensación que el rey pudiera estar experimentando fue aplastado por un terror implacable. Quiso retroceder, pero las ataduras de sombras lo paralizaban en su lugar. «Pero lo peor es que mi hermana y mis amigos están en mi mundo, luchando con sus vidas en un intento de poder encontrar una solución a los problemas de allí. Solo pensar en lo que deben estar pasando me revuelve el estómago». Fushiguro dio otro paso, su voz bajando hasta un susurro cargado de odio. «¿Y todavía me quieres muerto? Pues sabes que…». La pregunta colgó en el aire, pesada como una guillotina sobre la cabeza del rey. Y, por primera vez en su vida, sintió el verdadero significado de la impotencia, mientras la sombra de su propio fin se cernía sobre él.
Púdrete en el infierno, maldito pedazo de mierda. El lobo de Jade alzó una de sus garras, su intención siendo clara. El tiempo pareció detenerse y la primera en reaccionar fue la compañera de Fushiguro, pero su mente fue incapaz de pensar en algo para que su cuerpo se moviera. Ren, Motoyasu e Itsuki solo pudieron mirar, la conmoción los dejó paralizados por un segundo absolutamente invaluable. El aire de la sala del trono se volvió denso, cargado de tensión y temor, mientras el tiempo parecía ralentizarse. Los caballeros, que hasta ese momento habían permanecido en alerta, ahora se sentían impotentes y llenos de incertidumbre, incapaces de moverse bajo el peso de la inminente catástrofe. Sus corazones latían con fuerza, y sus miradas estaban clavadas en Fushiguro y su lobo de sombras, preguntándose si presenciarían el fin del reinado de su monarca. Entre los espectadores, algunos retrocedieron asustados, murmurando entre ellos. Otros, más leales al rey, luchaban por dar un paso adelante, deseando intervenir, pero dudando, conscientes de la supremacía mágica y física de Fushiguro. La incertidumbre y el miedo pintaban los rostros de nobles y guardias, y la confianza en su líder se desmoronaba. El rey, sintiendo el filo de la muerte sobre él, se quedó inmóvil, sus ojos llenos de terror y arrepentimiento. La ira que antes lo había consumido se desvaneció, dejando solo una fría realización de sus errores. Su vida entera pasó ante sus ojos. Las decisiones que tomó, los caminos que eligió, y las consecuencias de su incontrolable aversión hacia el héroe del escudo. El arrepentimiento y el pánico se entrelazaron, y por primera vez, el rey se sintió pequeño y vulnerable. Fushiguro, a punto de dar el golpe final, se detuvo un momento. En su mente, las imágenes de su hermana y de Itadori se hicieron presentes. Aunque no paraba de insistir en que haría cualquier cosa para volver a casa, la realidad de tomar una vida, incluso la de alguien que le había causado tanto sufrimiento, lo golpeó con fuerza. ¿Qué pensarían su hermana y Itadori si supieran de este acto? ¿Podría mirarlos a los ojos sabiendo lo que había hecho? La mano del hechicero tembló ligeramente, y su mirada se suavizó. Aunque su deseo de proteger a sus seres queridos era intenso, comprendió que sus acciones también definirían el tipo de persona en la que se convertiría. Supo que, si mataba al rey ahora, no habría vuelta atrás para él. Con un suspiro pesado, Fushiguro ordenó a su lobo de sombras que retrocediera. Tienes suerte de que no considere tu vida lo suficientemente importante como para mancharme las manos, murmuró Megumi, sus pupilas encogidas por la frustración y el enojo. El lobo de sombras y Inoue se desvanecieron lentamente, y el rey, aliviado pero humillado, se hundió un poco más en el suelo, agradeciendo en silencio su vida perdonada mientras reflexionaba sobre la nueva oportunidad que se le había otorgado. La tensión en la sala del trono se disipó lentamente. El alivio palpable inundó el espacio, provocando que muchos de los presentes soltaran el aliento que habían estado conteniendo sin darse cuenta. Los caballeros intercambiaron miradas de complicidad y algunos incluso se apoyaron en sus armas, agradecidos de que la situación no hubiera escalado a un derramamiento de sangre. Entre los espectadores, algunos se limpiaron el sudor de la frente, mientras que otros simplemente cerraron los ojos un momento, agradeciendo en silencio que la peor de las posibilidades no se hubiera materializado. Los nobles y guardias, quienes se habían mantenido al borde de la acción, comenzaron a relajarse, y aunque la confianza en su rey había sido severamente dañada, el miedo inmediato a una tragedia había sido evitado. El rey, aún de rodillas, sentía una mezcla de vergüenza y alivio. Sabía que había estado a un paso de perderlo todo, y aunque su orgullo estaba herido, la gratitud por haber conservado su vida era innegable, y odiaba sentirse así, pero ya no podía hacer nada. Pero no creas que te dejaré a tus anchas, así como así, dijo Fushiguro, con una voz firme que resonó en la sala. El corazón del rey se aceleró al escuchar estas palabras, sintiendo un temor que le erizaba la piel. Antes de que pudiera reaccionar, Fushiguro realizó otra pose de manos, y de las sombras surgieron un centenar de conejos, cada uno corriendo en distintas direcciones, esparciéndose por el castillo. La multitud observaba atónita cómo los conejos pasaban entre ellos, algunos incluso tropezando con las criaturas. Sin que nadie se percatara, uno de los conejos se escondió dentro de la ropa de Megumi. Por otro lado, uno de los conejos se acercó al rey, saltando ágilmente hasta su hombro. El monarca lo miró con incredulidad, incapaz de comprender la situación. El pequeño animal, aparentemente inocente, ahora simbolizaba algo humillante que no quería ni imaginar. Si tratas de hacer alguna estupidez, ese conejo me lo dirá, continuó Fushiguro. Como has demostrado muchas veces hoy, apenas puedo fiarme de ti. Y ni siquiera te molestes en tratar de eliminarlos, puedo hacer tantos de ellos como me plazca.
Así que ten cuidado con lo que haces, no voy a darte otra oportunidad. El rey asintió lentamente, reconociendo su nueva realidad. Sabía que cualquier intento de subversión sería descubierto y enfrentaría consecuencias aún más graves. En su interior, una mezcla de rabia y frustración luchaba por salir, pero no tenía más remedio que someterse por ahora. Con un leve gruñido, Fushiguro se tomó el puente de la nariz y soltó un leve suspiro, para seguido darse la vuelta, comenzando a caminar hacia la salida. Notando cómo pasaba de ellos, Itsuki reaccionó primero. «Oye, ¿a dónde vas?», el joven preguntó, con un leve rastro de nerviosismo. Mirando al chico más bajo, respondió. «Voy a darle una visita a la iglesia, si puedo irme de aquí ahora, preferiría no seguir perdiendo el tiempo». Las palabras sorprendieron un poco a los otros tres. ¿Pero qué hay de ellos?, Motoyasu preguntó, su confusión e inquietud aún palpable en sus palabras, mientras señalaba con un dedo al rey Yamen. Fushiguro solo les dio una rápida mirada. «Los soltaré cuando salga del castillo y luego de lidiar con la iglesia, si no puedo regresar a mi mundo, creo que saldré del reino». «¿Pero irás ahora? ¿No te estás apresurando demasiado? Creo que deberíamos tener a más aliados de nuestro lado y coordinar mejor nuestros movimientos. O quizá tratar de encontrar una manera de contactar con la reina». Ren intervino esta vez, su mirada seria. Megumi retuvo el impulso de fruncir el ceño. «Puede ser, pero ¿qué importa ahora? Además, voy en este momento porque es probable que se enteren muy pronto de lo que pasó aquí». Los otros tres se miraron, considerando si deberían acompañar al héroe del escudo, aunque este nunca se los pidió en primer lugar. Encogiéndose de hombros, sorprendentemente el primero en caminar fue el héroe de la lanza. «Esto ya es un desastre, ¿qué más da? Y bueno, esta situación tampoco me gusta para nada. Además, se supone que tenemos que salvar este mundo, ¿no?». Las palabras del rubio hicieron que Itsuki soltara un leve suspiro de resignación, pero apelando a su sentido de justicia, dio una pequeña sonrisa. «Estoy de acuerdo si ustedes lo están». Fushiguro levantó una ceja, algo desconcertado. «¿Estos tipos, no se están tomando esto muy a la ligera?», se preguntó Fushiguro mentalmente. Ren, el héroe de la espada, observó a Motoyasu y a Itsuki y asintió lentamente, como si finalmente hubiera tomado una decisión. «No estoy de acuerdo con todo lo que ha pasado aquí, pero si eso significa encontrar una solución a este problema y saber a qué se debe esta situación, entonces vale la pena intentarlo». El hechicero observó a los tres héroes con una mezcla de incredulidad y desconcierto. Su misión de ir a la iglesia era una prioridad personal, algo que él había decidido manejar solo, pero la idea de que los otros héroes, a pesar de su malentendido y la desconfianza mutua, decidieran seguirlo lo tomó por sorpresa. Mientras evaluaba la situación, Oshi, la compañera de Fushiguro, se acercó a él con una mirada en blanco. «Parece que no va a poder deshacerse de ellos tan fácilmente, amo Fushiguro», dijo con un tono ligeramente divertido, cosa que también tomó un poco desprevenido al chico. «Pero, tal vez, después de todo, tener algo de apoyo no sea tan malo». Ella continuó, a lo que Fushiguro suspiró levemente y se encogió de hombros, todavía dudando de la utilidad de los otros héroes. «No los necesito. Puedo manejar esto solo». La chica volvió la mirada hacia la salida de la sala. Aunque el tiempo que habían pasado como compañeros era limitado, conocía que Fushiguro a menudo se empujaba a asumir toda la carga. «Lo sé, pero no podemos negar que, aunque tengan sus fallos, también son héroes convocados como usted. Puede ser beneficioso trabajar juntos, al menos por ahora». Megumi se cruzó de brazos, reflexionando sobre las palabras de Oshi, en este momento necesitaba ser lo más pragmático posible. Por un instante, su mirada se suavizó al pensar en Itadori y Kugisaki. Ellos habrían intentado cooperar en una situación como esta, aunque las circunstancias no fueran ideales. Bueno, tal vez Kugisaki no, pero ese no era el punto. Sus labios temblaron un poco al pensar en su antigua compañera. Negó con la cabeza, debía centrarse. Fushiguro observó a los otros héroes, evaluando sus reacciones. «Bien, pero si van a venir, sigan mi ritmo y no hagan estupideces. Esta iglesia también parece estar ocultando o planeando algo importante». Los otros héroes fruncieron el ceño, pero con un suspiro, asintieron, y sin más preámbulos, comenzaron a dirigirse hacia la salida del Salón del Trono. Al igual que Ren, Megumi también había considerado precipitado este curso de acción, y que estaba entrando en territorio desconocido, pero estaba decidido a encontrar respuestas y un camino de regreso a casa. A medida que avanzaban por los pasillos del castillo, el grupo recibió miradas curiosas y preocupadas de los guardias y sirvientes.
Nadie se atrevía a detenerlos, pero el aire estaba cargado de tensión. El trayecto a la salida fue incómodo, por decirlo menos. Lo único que los otros héroes hacían era verse entre sí, indecisos sobre lo que estaban haciendo. Mirando de reojo hacia un lado, Megumi notó a Oshi a su lado. ¿Segura de que quieres venir conmigo? Será complicado, en especial con esos tres. Preguntó el chico, su tono relajado ya que estar con su compañera era extrañamente reconfortante, en especial cuando tenía en cuenta la demás compañía. Ella asintió. No se preocupe, amo Fushiguro, en caso de no poder ayudar, trataré de no interponerme en su camino. Ella dijo, con su típico tono monótono. Con un leve asentimiento, Fushiguro ya no insistió más. Además, ella podía llegar a ser demasiado terca a veces. Oigan, ¿qué están susurrando entre ustedes? Motoyasu se acercó, con una expresión de leve fastidio. Oye, ¿estás segura de que este tipo no te está amenazando o algo así para que estés con él? Preguntó el rubio de manera preocupada, mientras se acercaba un poco de más a la chica, claramente aún desconfiando del usuario de las 10 sombras. Este, por su parte, solo frunció el ceño, pero no dijo nada. Girándose hacia Motoyasu, Oshi negó con la cabeza. Se equivoca, señor héroe, el amo Fushiguro siempre me ha apoyado, y de no ser por él, no estaría ni cerca de ser igual de fuerte como lo soy ahora. Ella dijo, su voz tan plana como lo había sido desde el principio. Con un suspiro, el rubio dejó el tema. Está bien. Pero entonces, ¿cuál es el plan cuando lleguemos? ¿Entramos y simplemente pedimos que nos muestren cómo regresar a casa? Preguntó con un toque de sarcasmo. Por el rabillo del ojo, Megumi miró al otro héroe. ¿Y por qué me lo preguntas a mí? Dijo, con monotonía. Motoyasu se puso una mano en la nuca, apartando la mirada. Bueno, odio admitirlo, pero entre todos creo que eres el más inteligente. Con una ceja levantada, miró al rubio, notando que detrás los otros dos fruncían un poco el ceño. Con un leve resoplido, se puso una mano en la barbilla y comenzó a hablar. Bueno, para empezar, estaba considerando algo. Me di cuenta de que Mein parecía tener sus propios planes junto con la iglesia, planes que eran ajenos al rey, así que me estaba preguntando por qué la iglesia ocultaría eso, a pesar de que tendría un gran impacto en la familia real, y por lo tanto en la propia política del país. Así que, o son un grupo disfrazado, algo así como mercenarios, y apoyan a sus clientes con sus objetivos, además de mantener a dichos clientes y objetivos ocultos, o estaban trabajando con Mein por razones completamente diferentes y para su propia conveniencia. Aunque, considerando lo influente que parece ser la iglesia, dudo que sea un grupo mercenario. Sería demasiado trabajo ganarse la lealtad de las personas a tal grado de poder rivalizar con la monarquía de este reino. Entonces, el resto pareció darse cuenta de a qué quería llegar Megumi. Itsuki se acercó un poco más y con una expresión un poco inquieta, preguntó. Entonces, ¿estás diciendo que la iglesia también está planeando algo? Fushiguro asintió. Básicamente. Y eso no es bueno para ninguno de nosotros si no tenemos cuidado. Con Mein, el rey y la iglesia ya son diferentes bandos enfrentándose, cosa que puede desatar una guerra interna. Y fuimos invocados en medio de toda esta basura, como si las olas no fueran suficientes. Ren asintió, su rostro reflejando preocupación. Tiene sentido. Si la iglesia está trabajando en algo que contradice los intereses del rey, es probable que haya una facción significativa detrás de ellos. Esto puede ser una situación aún más peligrosa de lo que pensábamos. Motoyasu, todavía rascándose la nuca, agregó. Entonces, ¿deberíamos intentar desenmascarar lo que están haciendo? Quizás eso podría ayudarnos de algo. Megumi tarareó. Eso es un riesgo. Si nos exponemos demasiado, podríamos intensificar las tensiones y hacer que todo el reino se vuelva contra nosotros. Lo más sensato sería actuar con cautela y esperar un poco, pero eso también tendría muchas consecuencias. Y teniendo en cuenta lo que pasó en el castillo, no me sorprendería que algún infiltrado ya haya informado de todo a la iglesia y que ahora tomen represalias en mi contra, o contra todos, ya que la primera impresión que damos es la de un grupo. Respondió Megumi. Oshi, quien había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Quizás deberíamos considerar buscar aliados dentro de la iglesia. Si encontramos a alguien que no esté de acuerdo con lo que están haciendo, podríamos obtener información desde adentro sin levantar sospechas. La sugerencia de Oshi hizo que los héroes se detuvieran y reflexionaran. Era una idea arriesgada, pero podría ayudar para descubrir qué estaba tramando la iglesia sin poner en peligro su propia posición.
Negando con la cabeza, Fushiguro contestó: no, eso no funcionará, es demasiado arriesgado, y esperando que ya sepan lo que pasó, dudo que alguien quiera aliarse con el monstruo al que desprecian. Habló Megumi, refiriéndose a sí mismo con claro fastidio. Eso, claro, considerando que al menos sean medianamente devotos, pero sigue siendo poco fiable. Continuó el chico con voz seria, ya habiendo pensado en su propia lección. Iré de frente, no tiene sentido ser meticuloso cuando las cosas ya están claras y los responsables seguramente ya son conscientes de ello. Si quieren venir, es decisión suya, no me importa, pero si me siguen podemos discutir una especie de formación para apoyarnos. Dijo el chamán, con seriedad. Esperaba genuinamente que nadie, aparte de Oshi, lo siguiera, ya que estaba completamente seguro de que estaría mucho mejor con menos peso muerto. Pero uno nunca obtenía lo que quería. Los otros héroes intercambiaron miradas, evaluando sus opciones. Aunque hasta hace poco eran personas normales, incluso ellos pudieron notar la resolución en Fushiguro, pero que fue opacada por su seriedad. Evidentemente tenían algunas dudas, pero sabían que el tiempo no estaba de su lado. Motoyasu fue el primero en romper el silencio. Bien, iré contigo. Aunque no me agrades mucho, compartimos el objetivo de descubrir qué está pasando aquí. Ren asintió también. Si no hacemos nada, las cosas podrían empeorar para todos. Estoy dentro. Itsuki, después de un momento de contemplación, suspiró. Alguien tiene que ser la voz de la razón aquí. No podemos actuar sin un plan. Me uniré para asegurarme de que no nos metamos en problemas. Fushiguro se desinfló visiblemente, pero al estar de espaldas hacia los otros héroes, no vieron la expresión fastidiada que tenía. Con un ligero suspiro, se sujetó el puente de la nariz y habló. De acuerdo, avancemos entonces. Estén atentos y listos para cualquier cosa. Esto podría ponerse feo rápido. Mientras avanzaban, Fushiguro lideraba el grupo, manteniendo una postura alerta y sus sentidos agudizados. A pesar de su frustración interna por la compañía no deseada, se obligó a concentrarse en la misión. Oshi, caminando a su lado, le lanzó una mirada discreta, entendiendo su estado de ánimo. Sin decir una palabra, su presencia ofrecía un consuelo silencioso al héroe del escudo, cosa que seguía extrañándolo. Fushiguro seguía caminando, pero sus pensamientos se enredaban con cada paso. La confianza y el comportamiento de los otros héroes no cuadraban con la situación en la que estaban. A pesar de su aparente nerviosismo, no mostraban el nivel de preocupación que él consideraba apropiado para enfrentarse a un enemigo potencialmente mortal. Estos tipos no son guerreros entrenados, apenas han tenido tiempo de adaptarse a este mundo y a sus roles. Sin embargo, aquí están, siguiéndome hacia una posible emboscada, casi como si fuera un paseo en el parque. ¿Qué clase de preparación o experiencia tienen para estar tan seguros? ¿O es que simplemente no entienden la gravedad de la situación? Reflexionó Fushiguro, con su ceño fruncido aún más. El héroe del escudo pensó en su propia vida antes de ser invocado a este mundo. Había pasado por situaciones intensas y peligrosas, había visto la muerte y el dolor, y eso le había enseñado a ser cauteloso. Pero estos otros héroes parecían nuevos en el juego, y aún así no mostraban la misma cautela. La idea de que pudieran estar ocultando algo cruzó por su mente. Tal vez había más en sus historias de lo que sabía, o tal vez eran simplemente ingenuos, confiando en que sus habilidades recién adquiridas los salvarían. Fuera lo que fuera, Fushiguro sabía que necesitaba mantenerse vigilante. No podía permitirse bajar la guardia, especialmente si los otros héroes no lo harían. Casi sin querer, sus estadísticas aparecieron en su visión. Con todo lo que ha pasado, me olvidé de lo mucho que se parece esto a un juego. Pensó el chico, de manera apática, pero sus ojos se abrieron ante la revelación de sus propias palabras. Levantó una ceja en incredulidad. Un segundo, no me digas que. Fushiguro ahora tenía ganas de golpear a alguien. Esos idiotas piensan que esto de verdad es un maldito juego. Apretó los dientes en frustración y bajó la cabeza para evitar que alguien notara su creciente molestia. Mierda, ahora es mi responsabilidad asegurarme de que esto no termine en un desastre. Pensó, tomando una decisión. Si ellos no pueden ver el peligro, entonces tendré que estar atento por todos. Chasqueó la lengua, pero trató de alejar esos pensamientos y su creciente fastidio. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos ante la voz seria de alguien. Dándose la vuelta, pudo notar a Ren mirándolo con cautela. Fushiguro, ¿recuerdas lo que te dije en la sala del trono? El antes mencionado miró despectivamente al héroe de la espada, sabiendo a qué se refería. ¿Crees que es momento para intentar interrogarme sobre mis habilidades?
respondió Megumi, con monotonía. Ren solo frunció el ceño mientras se acercaba. Tal vez no, pero quiero estar completamente seguro de poder confiar, aunque sea un poco, en ti. Se acercó hasta poder caminar al lado de Megumi, quien no lo miró. Pensando rápidamente, analizó sus opciones. Podría evadir la pregunta o restarle importancia, cosa que sería sospechosa y podría hacer que los tres intentaran interponerse en su camino. Estaba seguro de poder lidiar con ellos, y ya tenía a Oshi, que era mucho mejor que cualquiera de los tres, pero sería seguir perdiendo el tiempo. Otra alternativa sería mentir diciendo que consiguió dichas habilidades en este mundo, pero como ninguno lo vio usando su escudo, definitivamente pensarían que estaba mintiendo, ya que, por lo poco que sabía, la mayoría, si no es que todo lo que podían hacer estaba estrechamente relacionado con el arma que se les asignó al venir a este mundo. Otra desventaja de haberse precipitado a ir a ese bosque de mierda. La tercera opción sería contar la verdad sobre su mundo, pero estaba completamente seguro de que no le creerían, y con lo poco que confiaban en él, en definitiva, le dirían que estaba mintiendo o que lo estaba inventando para intentar parecer genial, cosa que, por alguna razón, creyó muy posible. Y básicamente, tendría el mismo resultado que la primera opción. Por suerte, el mentir, para un hechicero, era casi tan importante como ser capaz de manejar la energía maldita. Si era honesto, no era muy buen mentiroso, pero con tipos como Ren o el resto de los héroes, incluso su mediocre intento de evasión y manipulación podría funcionar. Tomó un respiro, calmando sus pensamientos. No era el momento para dejar que las emociones nublaran su juicio. Volteó a ver al otro héroe, su rostro reflejando el epítome de la indiferencia. Escucha, Amaki. Comenzó, manteniendo su voz neutral. La verdad es que... Fin de capítulo.